¿Alguna vez has sentido que alguien cercano podría desearte mal en silencio mientras te sonríe en público? Hay historias que no empiezan con un crimen, sino con una sospecha, un gesto, una copa y sobre todo, un silencio demasiado perfecto. Esta es una de esas historias de venganza donde la justicia no llega con gritos ni escándalos, sino con inteligencia, memoria y coraje. Mi nombre es Matías, y durante años conviví con un hombre a que el mundo admiraba, pero que yo temía en lo más profundo. Mi padrastro, elegante, educado, médico de renombre. Todos lo respetaban, todos menos yo, porque yo conocía esa otra cara, la que manipulaba a mi madre, la que me hacía sentir pequeña en mi propia casa, la que sonreía mientras calculaba. Lo que nadie sabía es que esa sonrisa se iba a romper y que yo iba a estar ahí para verlo. Esta historia no es solo mía, es de todos los que han callado por amor, por miedo o por costumbre. Por eso, si alguna vez has sentido que algo no encajaba en tu propia familia, este relato es para ti. Déjame tu opinión en los comentarios, incluso si solo puedes decir, yo también sospeché. Esa frase entre comillas puede ser más común de lo que imaginas. Dale like, comenta, comparte este video si te conmueve. Porque a veces, contar la verdad también es una forma de venganza. Mi historia no comienza con un crimen, sino con una incomodidad persistente que se fue convirtiendo en sombra. Me llamo Matías Alvarado, tengo 31 años y vivo en Austin, Texas. Hace 3 años fundé una startup de análisis de datos que vendí por una suma suficiente para no preocuparme nunca más por el dinero. Desde fuera, tengo la vida soñada, departamento moderno, coche de lujo, tiempo libre. Pero lo que nadie ve es el ruido que vive en mi cabeza. Porque el dinero alivia muchas cosas, pero no cura las heridas de infancia. Mi padre biológico murió cuando yo tenía 6 años. No recuerdo mucho de él, salvo su voz grave y la forma en que me alzaba en el aire cada vez que llegaba del trabajo. 2 años después, mi madre conoció a Julián Rivas, un médico especialista en neurología con una reputación intachable en la ciudad. Era viudo, sin hijos, culto, impecablemente vestido. Al principio, todos creyeron que era una bendición para mi madre. Incluso yo lo intenté ver así, pero muy pronto noté que algo no estaba bien. Julián no me golpeaba ni me gritaba. Su forma de herir era más sofisticada. Cada palabra suya estaba calibrada para hacerme dudar de mí mismo. Si sacaba buenas notas, decía que era suerte. Si intentaba hablar de mis ideas, me interrumpía para corregirme. Si mi madre me defendía, él simplemente sonreía con condescendencia y la hacía sentir culpable después. Lo llamaban carismático, elegante, racional, pero en casa era una constante presión. Una atmósfera espesa en la que todo lo mío parecía incorrecto. Él hablaba mucho de control, de estructura, de imagen. Para él, yo era una parte incómoda del cuadro perfecto que intentaba mostrarle al mundo. Con los años, aprendí a mantenerme al margen. Me concentré en mis estudios, me mudé a otra ciudad, construí mi vida lejos. Pero cada llamada de mi madre, cada invitación a una cena familiar, me revolvía el estómago. Sabía que detrás de la cordialidad de Julián, seguía latente esa forma elegante de anularme. Esa forma de dominarlo todo sin levantar la voz. Hace unas semanas, mi madre me llamó. Era su tono de siempre, dulce, un poco cansado, intentando sonar despreocupada. Nos encantaría que vengas para Navidad, Matías. Hace mucho no te vemos. Julián incluso preparará su famoso cordero. Dudé, como cada año, pero algo en su voz me detuvo. No fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Una pausa, un suspiro, algo entre las palabras. Acepte,
pero en cuanto colgué, sentí una presión en el pecho. No sabía por qué, pero ese año la invitación me inquietaba más que de costumbre. Y no era solo el pasado, era una intuición que no sabía explicar. Lo que no sabía entonces era que aquella cena sería distinta, que aquella copa de vino marcaría la diferencia, y que la sombra de Julián, tan presente en mi infancia, estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Y justo ahí, comenzaría una de esas historias de venganza que nadie imagina vivir, pero que muchos callan. Llegué a la casa de mi infancia el 24 de diciembre por la tarde. Era la misma casa de siempre, con sus persianas de madera blanca y las luces navideñas parpadeando con nostalgia. Pero al cruzar la puerta, sentí el mismo escalofrío de todos los años. Mi madre me abrazó con esa ternura que uno nunca olvida, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Estaba más delgada, más silenciosa. Julián apareció segundos después, con su impecable camisa azul celeste, su copa de vino tinto en mano y esa sonrisa tan precisa que parecía sacada de una fotografía. «Matías, qué gusto verte», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Este año tenemos una cena especial». El comedor ya estaba decorado con meticulosidad casi quirúrgica. Velas blancas, servilletas perfectamente dobladas, música suave de fondo, como si cada detalle fuera una declaración de poder. Mientras los demás familiares llegaban y charlaban, Julián se movía entre la cocina y la mesa como el anfitrión perfecto. Mi madre apenas hablaba. Se notaba tensa, aunque se esforzaba en disimularlo con sonrisas forzadas y gestos pequeños. Una hora después, ya sentados todos a la mesa, Julián levantó su copa y pronunció un brindis ensayado. Por la familia, por la paz, por lo que perdura más allá del tiempo. Todos chocaron sus copas. La mía permanecía vacía. Fue entonces cuando Julián se acercó por detrás con una botella distinta, de vidrio oscuro, sin etiqueta. «Esta es una botella especial que guardé solo para ti, Matías», dijo con tono casi afectuoso. «No está en el menú de los demás. Una rareza, como tú». La palabra especial me atravesó como una aguja. No supe por qué, pero me tensé. Le agradecí en voz baja y acepté la copa. El líquido era de un rojo intenso, denso. Noté que la vertió desde una botella que nadie más había tocado. La colocó solo frente a mí. El resto seguía bebiendo de la botella común. No dije nada, solo observé. Mi madre giró la cabeza un instante y me miró. Su expresión no fue de alegría. Fue leve, casi imperceptible. Pero vi preocupación, una arruga en su frente, un leve movimiento en sus labios, como si estuviera a punto de advertirme algo, pero no se atreviera. Tomé la copa entre los dedos. La examiné con calma. El aroma era fuerte, más que el vino habitual. Intenté no mostrar ninguna emoción, pero mi mente empezó a trabajar como un reloj en modo de emergencia. Julián volvió a sentarse al otro extremo de la mesa, mirando atentamente. Fingía conversar con el tío Manuel, pero sus ojos me observaban cada pocos segundos. Entonces supe que esa copa no era un gesto de afecto, era un mensaje, o algo más. Levanté mi copa con una sonrisa cortés. Nadie lo notó, pero esa noche decidí no confiar, ni siquiera en el vino. Porque cuando alguien como Julián te ofrece algo especial, la verdadera pregunta es, ¿para quién es realmente especial? Y así comenzó a gestarse una de esas historias de venganza donde la copa no solo es vino, sino también advertencia. Lo que sucedería después cambiaría todo. Seguí sosteniendo la copa entre los dedos mientras fingía escuchar la conversación trivial de mis primos sobre sus vacaciones. El cristal estaba tibio por el contacto de mi mano, pero mi mente estaba helada.
El aroma del vino era más fuerte de lo habitual, como si algo ajeno flotara en la superficie. Lo olí de nuevo. Un leve dejo metálico se colaba entre las notas frutales. No era imaginación, era instinto. Julián me observaba desde el otro extremo de la mesa con la misma sonrisa impasible. Su copa era idéntica a la mía. Eso me dio una idea. Sin levantar sospechas, dejé mi servilleta caer al suelo. Me agaché con calma, y en ese segundo en que todos estaban distraídos con el brindis, deslicé mi copa hasta el lugar de Julián y tomé la suya. El movimiento fue sutil, fluido, como si simplemente acomodara los platos. Nadie se dio cuenta, ni siquiera él. Al incorporarme, mi rostro seguía igual de sereno, pero por dentro el corazón me latía como un tambor. Acababa de intercambiar algo más que 2 copas. Acababa de firmar una declaración silenciosa. Ya no sería más su víctima. Pocos minutos después, Julián alzó su copa, la que originalmente era para mí, y bebió sin titubeos. Tomó un trago largo, con la elegancia teatral que siempre lo caracterizaba. Yo, por mi parte, solo humedecí mis labios con la nueva copa, fingiendo beber. Mi madre me observó fugazmente. Le devolví una mirada serena, pero no le dije nada. La cena continuó. El pavo llegó a la mesa. Las conversaciones se mezclaban con el tintinear de los cubiertos y las risas impostadas. Pero yo no escuchaba nada. Solo el tic-tac invisible de una cuenta regresiva en mi mente. Pasaron 10 minutos. Nada. 20. Julián seguía hablando con normalidad, aunque ahora su voz sonaba algo más lenta. De pronto, en medio de una historia banal que contaba la tía Rosa, su voz se quebró. Se llevó la mano al pecho. Hizo una pausa, respiró hondo, pero su rostro cambió de color. Primero rojo, luego pálido. Mis primos pensaron que era la emoción del brindis. Yo sabía que no. Vi su mano temblar, dejar caer el cuchillo sobre el plato. Su copa se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Mi madre se levantó de inmediato, alarmada. «Julián, ¿estás bien?», preguntó con la voz temblorosa. Él intentó hablar, pero solo balbuceó. Se puso de pie y trastabilló. Luego, como en cámara lenta, se desplomó sobre la alfombra del comedor. El silencio se apoderó del lugar. Todos se quedaron congelados. Yo no. Me levanté y me acerqué con cuidado. Lo miré directamente a los ojos mientras se retorcía, confundido. Y entonces lo vi, una chispa de pánico. No por su dolor, sino porque sabía. Sabía lo que había bebido. Y sabía que no era la copa equivocada. Era la suya, intercambiada con la mía. La copa especial. Esa fue la primera vez que sentí que tenía el control. Que la justicia, por más silenciosa que fuera, también sabía servirse en copas. Y lo que vendría después sería solo el comienzo de esta larga y retorcida cadena de historias de venganza que la familia nunca olvidaría. La ambulancia tardó exactamente 8 minutos en llegar. En ese lapso, el comedor se convirtió en un caos. Tía Rosa gritaba. Mis primos intentaban ayudar sin saber cómo, y mi madre sostenía la cabeza de Julián entre sus manos, pálida, muda, con lágrimas contenidas que no se atrevía aún a dejar salir. Yo, sin embargo, me mantenía quieto. No era indiferencia. Era certeza, porque en cuanto lo vi desplomarse, recordé algo que había enterrado durante años. Tenía 16 cuando mi abuelo materno, don Ezequiel, murió repentinamente durante una cena familiar, también con Julián presente. En ese entonces, dijeron que fue un infarto, que fue el corazón, aunque el viejo nunca había mostrado síntomas.
Había bebido solo una copa de vino antes de sentir mareos, dificultad para respirar y finalmente colapsar. En ese entonces, la explicación médica bastó para todos, menos para mí, porque vi la cara de Julián cuando mi abuelo cayó. No fue de susto, fue de cálculo. Ahora, los mismos síntomas se repetían: dolor en el pecho, sudor frío, dificultad respiratoria, una caída repentina. Todo como una repetición macabra. Pero esta vez no fue mi abuelo, fue él. Esa noche, en el hospital, los médicos no encontraron causas claras. El informe preliminar hablaba de un episodio de shock no identificado. Los análisis de sangre estaban en curso. Mi madre permanecía en la sala de espera, con el abrigo sobre las rodillas, en silencio absoluto. Yo me senté junto a ella. No le hablé, no sabía si debía, pero cuando ella giró el rostro hacia mí, su mirada ya no tenía la niebla de la confusión. Había algo nuevo en sus ojos, duda y miedo. Matías murmuró con voz ronca: «Tuviste lo mismo que yo, ¿verdad?». No respondí enseguida, solo asentí lentamente. Luego, con voz baja pero firme, le dije lo que no había dicho en años: «Mamá, creo que Julián intentó hacerme daño. Creo que esa copa estaba preparada, pero yo no la tomé». Ella me miró como si le acabara de contar un secreto que, en el fondo, ya sospechaba. «¿La cambiaste?», preguntó casi sin voz. «Sí», dije. «Lo hice, por instinto. No sé por qué, pero lo hice». Ella cerró los ojos y apretó los labios. Se quedó así unos segundos. Luego, exhaló como si expulsara años de silencio. Esa noche no dormí. Cuando regresamos a casa, con Julián aún internado, entré a la cocina y recuperé lo que quedaba en su copa rota. Unos mililitros del vino aún estaban en el mantel y en los restos de la base del vaso. Con cuidado, los recogí con una jeringa pequeña que encontré en el botiquín y los guardé en un frasco sellado. Al día siguiente, sin avisar a nadie, conduje hasta un laboratorio privado que conocía gracias a un viejo contacto de la universidad. Les pedí un análisis toxicológico completo y les pagué por adelantado. «Necesito saber si este vino contiene algo más que uva», les dije, con una voz que ya no temblaba. Y mientras salía del lugar, solo una frase me repetía por dentro como un eco inevitable: «Los síntomas se repiten, pero esta vez el final será distinto». Así avanzaba esta espiral que ya no era solo mía, sino parte de esas historias de venganza que, en vez de contarse al mundo, se susurran en los pasillos del pasado. Pasaron 3 días interminables. Cada hora parecía estirarse como una cuerda tensa a punto de romperse. Intenté seguir mi rutina, pero no podía concentrarme. Ni los libros, ni la música, ni las caminatas por el parque servían para calmar el zumbido persistente en mi cabeza. A cada minuto me imaginaba el resultado del análisis. Una parte de mí aún deseaba estar equivocado. Quería pensar que todo había sido una coincidencia, un accidente, un susto sin consecuencias. Pero en lo profundo, ya conocía la verdad. El 4.º día por la mañana, recibí la llamada. «¿Señor Alvarado?», dijo la voz al otro lado. «Los resultados están listos. Preferiríamos entregárselos en persona». Conduje hasta el laboratorio sin decirle nada a mi madre. Al llegar, la técnica del laboratorio, una mujer de cabello gris y mirada severa, me recibió con un sobresellado. «Esto no es algo que uno encuentre en una cata de vinos», dijo con voz neutra mientras me entregaba el informe. La muestra contenía trazas altas de benzodiazepina y barbitúricos, sustancias depresoras del sistema nervioso central. En combinación con el alcohol, pueden provocar pérdida de conciencia.
o incluso paro respiratorio. Leí las palabras una y otra vez. Concentración suficiente para causar colapso neurológico agudo. Sentí un nudo en el estómago. El vino había sido alterado deliberadamente. No era un error. No era una alergia. Era un intento de asesinato. Salí del laboratorio sin decir palabra. Manejé sin rumbo durante más de una hora, dando vueltas por la ciudad, dejando que la verdad se asentara en mí como el polvo tras un derrumbe. Julián había intentado matarme. No era paranoia, no era trauma de la infancia, era un hecho. Entonces recordé algo que mi abogado me había dicho una vez durante una conversación casual. El móvil siempre lo revela todo. Si quieres entender un crimen, mira quién se beneficia de la muerte. Y fue ahí cuando lo comprendí. Desde que vendí mi empresa, mi patrimonio superaba el $1.000.000. No tengo hijos, no tengo esposa. Y aunque la ley dice que mi madre es mi heredera directa, Julián es su esposo legal. Si algo me pasaba, él no solo heredaría su parte, sino también tendría acceso indirecto a toda mi fortuna. Todo encajaba. No era solo codicia, era cálculo. El mismo cálculo que había visto en su mirada tantas veces cuando yo era niño. El mismo que escondía bajo frases elegantes y modales intachables. El veneno no estaba solo en la copa. Estaba en sus intenciones, en su forma de construir confianza para luego destruirla sin dejar huellas. Volví a casa con el informe en la mano. Mi madre estaba en el jardín, regando las plantas en silencio. Me acerqué, se lo mostré sin decir nada. Ella lo leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. No lloró, solo apretó los labios y asintió. Sabía que algo andaba mal, susurró. Y yo, con la garganta seca, le respondí: «Mamá, esto no ha terminado. Pero ya no estamos solos. El veneno había sido detectado. La verdad, confirmada, y la línea entre víctima y sobreviviente acababa de trazarse. Ahora empezaba otra de esas historias de venganza donde la justicia no espera, se busca». Mi madre permaneció sentada en el banco del jardín por varios minutos con el informe aún entre las manos. El sol se reflejaba en el papel como si quisiera quemar cada palabra impresa. No necesitábamos más explicaciones. Algo en ella se había roto, pero no era fragilidad. Era un silencio que empezaba a transformarse en fuerza. Me miró, los ojos llenos de una rabia contenida. «¿Y si esto no fue la primera vez?», murmuró. Su voz me estremeció, porque esa misma duda me había estado rondando la mente desde el día de Navidad. No solo por mí, sino por mi abuelo, don Ezequiel. El recuerdo de su muerte volvió como un flash, esa noche en la que se desvaneció tras una sola copa. También entonces Julián estuvo presente. También entonces se sirvió una bebida especial. «Hay algo que nunca te dije», añadió mi madre. Tras la muerte de papá, limpiando su estudio, encontré una libreta con sus anotaciones personales. No era un hombre que escribiera mucho, pero durante sus últimas semanas empezó a dejar reflexiones breves, frases sueltas. Algunas eran raras. Subimos al altillo. El polvo, el olor a madera vieja y los rayos de sol filtrados por la claraboya creaban una atmósfera casi sagrada. De una caja de cartón escondida bajo una manta, mi madre sacó un cuaderno de cuero marrón, con bordes gastados. Al abrirlo, las primeras páginas no decían mucho. Pensamientos, nombres de libros, listas de tareas. Pero unas hojas más adelante, el tono cambió. Julián se comporta extraño últimamente. Me ofreció vino otra vez esta noche. No dormí bien después. Siento mareos. Si algo me pasa, que alguien lea esto. No confío en él. Mi madre leyó en voz alta con voz apagada.
Luego levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué clase de hombre escribe esto si no teme por su vida? Susurró. El diario era una confesión tácita, una advertencia que nadie había querido oír. Durante años, mi madre creyó que su padre había muerto por causas naturales, como todos. Pero ahora, con las piezas frente a ella, la historia empezaba a encajar y a doler. Demasiado. Tenemos que hacer algo, dije. ¿Qué propones? Me preguntó, aunque en su tono ya no había negación, solo miedo. Exhumar el cuerpo, hacer una nueva autopsia, buscar restos de sedantes, barbitúricos. Si Julián lo envenenó una vez, tal vez lo hizo antes. No fue fácil, pero contraté a una abogada penalista, la doctora Camila Landa, que había llevado casos de herencias conflictivas. Con su ayuda y el informe toxicológico del vino como evidente inicial, logramos obtener una orden judicial para la exhumación del cadáver de mi abuelo. Fue un proceso frío y doloroso. Ver a mi madre firmar papeles para desenterrar a su padre fue uno de los actos de valentía más silenciosos que he presenciado. 3 semanas después, el laboratorio forense nos confirmó lo impensable. El cuerpo de don Ezequiel contenía rastros de pentobarbital, una sustancia que en pequeñas dosis puede pasar desapercibida, pero que en combinación con alcohol, como en su caso, resulta letal. Mi madre no lloró esa noche. Solo se sentó en silencio y repitió 2 veces, como para sí misma. Mi padre también fue asesinado. Ya no quedaban dudas. Julián era un asesino meticuloso, silencioso, frío, pero lo que nunca anticipó es que, años después, el eco de sus crímenes despertaría en forma de historias de venganza que ahora comenzaban a escribirse con pruebas, nombres y una promesa de justicia. El juicio comenzó un jueves gris, con lluvia persistente golpeando las ventanas del tribunal como si la ciudad misma supiera que algo oscuro iba a salir a la luz. Julián se sentó en el banquillo de los acusados con su traje gris claro, más delgado, más pálido, pero con la misma expresión que había llevado toda la vida: control. Sin embargo, esta vez su mirada evitaba la mía, y eso ya lo decía todo. Mi madre y yo estábamos sentados en la primera fila, codo a codo con la abogada Camila Landa y el investigador privado que había ayudado a recopilar cada prueba. El expediente era un testamento silencioso de años de manipulación. El informe toxicológico del vino, el cuaderno del abuelo, los restos de barbitúricos en su cuerpo, el historial médico de Julián sin condiciones previas, las transferencias sospechosas de bienes familiares a su nombre. Cada página era una grieta más en la máscara perfecta que Julián había construido durante décadas. La fiscalía presentó los hechos con precisión quirúrgica. Cuando Camila tomó la palabra, su tono fue firme, sin dramatismos, pero con una carga emocional que se sentía en cada palabra. Describió la noche de Navidad, el intercambio de copas, la reacción fisiológica exacta que había sufrido Julián, que coincidía con la que yo habría experimentado si hubiera bebido lo que él preparó. Pero fue el testimonio de mi madre el que cambió el rumbo del juicio. Se levantó lentamente, con el diario de su padre entre las manos. Miró al juez, luego a Julián. Su voz al principio temblaba, pero con cada frase se volvió más firme. Viví 30 años al lado de un hombre al que amé, pero que nunca terminó de mostrarme quién era. Julián era meticuloso, encantador y manipulador. No levantaba la voz, pero tampoco permitía la mía. Y ahora sé que esa fachada ocultaba algo peor. No solo intentó envenenar a mi hijo, también lo hizo con mi padre. Y yo no supe verlo a tiempo. Hubo un silencio absoluto. Incluso Julián bajó la mirada. No por vergüenza, por derrota. Sabía que ya no podía sostener la mentira. Después de 3 días de audiencia,
El jurado regresó con un veredicto que cayó como una losa. Culpable de tentativa de homicidio contra mí y culpable de homicidio doloso con agravante de parentesco por la muerte de mi abuelo. El juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le escoltaban fuera de la sala, Julián se giró una última vez hacia nosotros. Sus ojos ya no tenían esa seguridad de antaño, solo vacío. No le devolvimos la mirada. El tribunal se vació lentamente, pero nosotros no nos levantamos enseguida. Mi madre me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. En ese momento entendí que no habíamos ganado una batalla legal. Habíamos desenterrado una verdad que llevaba años asfixiando nuestra historia familiar, y que, aunque la justicia había hablado, el dolor dejaría cicatrices que tardarían en cerrar. Pero también supe que ya nada volvería a ser como antes. Porque hay historias de venganza que no nacen del odio, sino del deseo de romper con generaciones de silencio. Y esta era una de ellas. Después del juicio, mi madre y yo vendimos la vieja casa. No fue fácil cerrar la puerta por última vez, pero entendimos que algunas paredes ya no guardan recuerdos, sino advertencias. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento cerca del parque donde solíamos caminar en silencio. Solo que ahora, ese silencio ya no dolía. Era paz. Volví a trabajar, pero con otra energía. Ya no para demostrar nada, sino para construir una vida con sentido. Una vida que no partiera desde el miedo, sino desde la verdad. Consultamos a la doctora Natalia Esquivel, psicóloga forense, quien nos ayudó a procesar todo lo vivido. Y en una de nuestras sesiones, ella me dijo algo que aún resuena. Las peores heridas no siempre vienen de los extraños. A veces, el verdadero coraje está en mirar dentro de tu propia casa y aún así elegir hacer justicia. Porque eso fue lo que hicimos. Esta no fue solo una historia familiar. Fue una de tantas historias de venganza silenciosa, donde el amor propio y la verdad son las armas más poderosas. Si alguna vez sentiste que alguien te ocultaba algo tras una sonrisa, escribe en los comentarios: yo también sospeché. Y si esta historia te tocó, comparte el vídeo, porque quizás otro también necesita abrir los ojos hoy.